A todos, tanto los que están aquí presencialmente como la gente que nos ve por Zoom. Si podemos cerrar la puerta, Jaime. Bueno, bienvenidos a esta nueva reunión, la, la cuarta de este año. Seguimos innovando y seguimos cambiando el formato de las reuniones. En este caso, estamos haciendo una reunión conjunta con la Escuela de Flebología y Linfología de la Sociedad Argentina, de la SAFIL. Y en esa reunión conjunta hemos ideado con el doctor Venecia un tema que se llama urgencias en flebología. Este tema va a tener tres disertantes. En realidad, cada uno va a hablar de un tema distinto y nosotros lo agrupamos en este título que denominamos así, pero más allá de la palabra urgencias, más allá si es una urgencia o si es una complicación del tratamiento o una emergencia, lo que queremos hablar es de una situación que merece que nosotros estemos preparados para responder inmediatamente. ¿Y por qué hacemos esta reunión conjunta con la escuela? Bueno, porque nosotros seguimos formándonos. Nosotros estamos en formación continua. No solo enseñamos y educamos a los alumnos que vienen a la escuela, sino nosotros mismos nos seguimos educando porque nos enriquecemos entre todos de estas charlas y todos estamos acá para seguir aprendiendo y poder brindar lo mejor a nuestros pacientes. Por eso nos actualizamos y por eso seguimos estudiando y aprendiendo. Antes de ir al tema de urgencias, va a haber unas pequeñas disertaciones de los participantes de la comisión directiva de SAFIL o de los miembros de SAFIL que estuvieron llamados a otros foros flebológicos y van a contar su experiencia. Así que, sin más, los dejo en manos del coordinador, el doctor Venecia. Muchas gracias. Bueno, gracias, buenas noches. Por un lado es un gusto que como uno de los directores de la escuela hayamos podido organizar junto con el secretario científico esto que va a ser la primera reunión en donde la escuela participa activamente. Eh, y por otro lado, los felicito al secretario por esta modalidad. Es muy lindo saber quiénes de nosotros vamos a otros foros, a otros congresos, a otros cursos a hablar, cuando a veces somos invitados, y muchas veces eso queda entre nosotros o entre los que fueron a ese curso o a ese congreso, y el resto no nos enteramos o no se enteran. Así que mostrar las participaciones de los miembros de nuestra comisión directiva o miembros de la SAFIL en general en otros foros es muy interesante. Entonces vamos a empezar con esa primera parte. Tenemos a 4 miembros de SAFIL que han participado en distintos eventos. Uno es el doctor Roberto Almeida, el doctor Carlos Simkin, el doctor Sergio Garbars y el doctor Daniel García. ¿Almeida está conectado? No sabés. ¿Está? Bueno, entonces en el orden de ¿Qué lista tal, está. Roberto? Aquí estoy. ¿Estás ahí? Hola, hola Roberto. Aquí estoy. ¿Qué tal? Ya todos han recibido la directiva de lo que tienen que presentar. Va a ser algo muy cortito para después pasar al tema principal de la noche. Pero creo que es interesante que todos nos enteremos de lo que los distintos miembros de la sociedad van manifestando en otros foros. Así que, doctor Roberto Almeida, un caso clínico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la gente presente ahí en el salón. Lástima no poder estar ahí. Es diferente, raro estar de este lado. Lo que voy a comentarles es una participación, la cual tuvo lugar hace aproximadamente 2 semanas, un día sábado. Esto estuvo organizado por AFLIPBA, la Asociación de Flebología y Linfología de la provincia de Buenos Aires. Em, La invitación fue cursada directamente a través del doctor Alejandro Corber, que es digamos, uno de los miembros de la comisión directiva de la sociedad. Y también participaron del evento el doctor Alexis Perea y el doctor Eduardo Altavista. Como coordinación, el doctor Joaquín Camicia. La modalidad de charla fue híbrida. Voy a compartirles, puedo compartir pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, como les decía, esto fue una jornada día sábado.
entre las 9 y las 12 de la mañana. El doctor Alejandro Cormer fue el que me cursó la invitación y participaron eh, los doctores Alexis Perea y Eduardo Altavista también. Eh, Este es el díptico del evento. En mi caso particular hice una presentación de un caso clínico, un caso con una úlcera mixta, donde se plantea la posibilidad o no de hacer un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico, que en ese caso sería un tratamiento de amputación. Lo interesante de este tipo de jornadas, la jornada fue híbrida, es decir, había presencia, como ahora en el salón, y había presencia por participantes de Zoom. No recuerdo bien el número de participantes por Zoom. Creo que fue un número interesante dada digamos, el día y la hora. Pero bueno, fue una presentación de casos clínicos con preguntas y aportes de los participantes, tanto desde el salón como desde el Zoom. Hubo preguntas, hubo aportes, la verdad que muy enriquecedor. Y como dijo hace un ratito el doctor Sergio Garbaz, creo que es importante porque con esto aprendemos todos. Es decir, uno presenta su caso clínico, pero al hacer, digamos, al participar a las personas con preguntas, que la gente haga sus aportes, uno continúa aprendiendo. Es decir, uno presenta su caso, pero nunca hay una sola solución y siempre uno se lleva algo, uno deja algo y uno se lleva algo, como decía el doctor Katz. Así que, bueno, este fue mi pequeño aporte a esta jornada y espero que mucha gente haga lo mismo, es decir, participe con sus casos clínicos, creo que es lo que más nos sirve a todos, ¿no? Dejar algo y llevarnos algo un poco de todos. Gracias. Bueno, gracias Roberto. El doctor Almeida nos acompañó en la escuela como director desde hace 10 años y dejó su cargo a principios de este año. Así que, y por otro lado estaba mirando en el listado de integrantes también que había 3 alumnos de la escuela que se recibieron, fue la última promoción, los Camicia y Elvic. Así que bueno, eh, nos hace muy bien ver eso, ver que los alumnos van Totalmente. participando también en los distintos foros. Gracias, Roberto. El segundo Gracias a ustedes. es Buenas entonces noches. el doctor Carlos Sinkim. Hola, Hola, Carlos. ¿cómo va? Él habló de tratamientos térmicos tumescentes y no térmicos no Eh, tumescentes en úlceras. No sé dónde está acá. Y la copita. ¿Me pones acá la presentación para abandonar? No puedo hacer uso de la presentación. No puedo pasar ni... Bueno, nada. Representando a la sociedad como secretario general y representando a la UIP como vicepresidente para Latinoamérica, he sido convocado al simposio que hace todos los años la sociedad chilena, el doctor Mauricio Muñoz, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Flebología y Linfología este año. Compartimos evento con otro vicepresidente de la UIP, que es el doctor Serralde, y con el presidente saliente de la Sociedad Peruana, el doctor Chunga. Me han pedido que hable, entre algunas cosas, como el doctor Pizarro, que es el presidente fundador de la Sociedad de Chile y paz presidente del Fórum Venoso Latinoamericano. Me han encargado que hable sobre varias cosas, en este caso también técnica de inyección en el tratamiento de las telangiectasias y reticulares con FOAM. Fue un simposio muy lindo, muy familiar, hubo 80 inscriptos, se hicieron talleres, cada uno presentó su posibilidad terapéutica, su pool de pacientes, sus técnicas de tratamiento, acá estamos mostrando un poco, y también como he sido parte de la publicación internacional y formé parte del consenso latinoamericano de insuficiencia venosa y perforante, el mapeo venoso, cómo se hace el mapeo preoperatorio, me pidieron que hable un poquitito también de eso, de cómo hago yo mi práctica clínica, el mapeo venoso antes de operar a los pacientes. Les conté básicamente cómo se hacía, respondí todas las preguntas y también estamos mostrando al mundo y a Latinoamérica que estamos organizando el Congreso Mundial de Flebología y Linfología bajo el ala de la Unión Internacional de Flebología.
Somos muchas sociedades que lo organizamos, más de 23 de Latinoamérica, con sede en Buenos Aires, y obviamente la SAFIL es una de las sociedades más importantes que va a tener su participación como tal. Están todos invitados, es en el Hotel Intercontinental del 8 al 11 de agosto el año que viene. Así que, sin más que decir, le paso la palabra a Sergio, que va a hablar de venas perforantes de los miembros inferiores. Gracias. Bueno, muy bien. Para los alumnos fundamentalmente, y porque esta noche forma parte de una sesión de la escuela también, quiero decirles que tanto el doctor Roberto Almeida como el doctor Carlos Simkin cursaron y empezaron sus primeros pasos en la flebología haciendo el curso que ustedes están haciendo ahora. ¿Eh? El doctor Roberto Almeida llegó a ser uno de los directores y el doctor Carlos Simkin es uno de los vicepresidentes de la Unión Internacional de Flebología. Así que tenemos que estar orgullosos de ellos y de que hayan pasado por las aulas de la escuela. Doctor Sergio Gerbers. Muy bien, muchas gracias. Bajamos un poquito las luces. Bueno, yo tuve una participación en el simposio que hizo ACUFLA, también un sábado durante toda la mañana. ACUFLA es la Sociedad Cuyana de Flebología y Linfología, y fue toda la jornada una disertación del doctor Jorge Segura. O sea, podemos decir que el doctor Jorge Segura acaparó la jornada y que nosotros éramos solamente los comentaristas. El doctor habló de mapeo venoso también y habló de venas perforantes. Sobre todo, habló de lo que él ya describió hace unos años, que es el síndrome de hipercirculación, o las venas perforantes, que todos ustedes ya lo han escuchado seguramente. Bueno, acá está el panel de especialistas. Ustedes lo ven, había gente de distintos lugares, de Italia, de Chile, de acá de Argentina, de Córdoba, etcétera, Paraguay, Perú. Bueno, acá la doctora Montserrat Díaz también estaba presente. Y bueno, fue un simposio, me pareció lindo, me pareció por ahí un poco largo algunas partes, se podría haber hecho un poco más dinámico, en mi opinión, mi humilde opinión, pero siempre es lindo compartir con colegas y con, como dijo el doctor Almeida, gente que pregunta y hace aportes, entonces uno va aprendiendo. Así que lo mío no es mucho más para decir, estas son algunas de las fotos. El doctor Martín Ferreira, que fue, perdón, no lo dije, el organizador, junto con la doctora Sofía Rochet, que son los dos de la comisión directiva de ACUFLA. Ahí está el doctor Marcelo Venecia de Tucumán también, el doctor Parrota por el colegio, el doctor Emilio de Jardín, el doctor Canata de Uruguay. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, y por último el doctor Daniel García, que nos va a hablar de enfermedad venosa y arteriopatía periférica. En verdad habló de eso en la presentación que él hizo. Ahora nos va a comentar. No hablé sobre eso. ¿No? Buenas noches. No, yo simplemente fui comentador, pero de un tema muy interesante, una jornada que se hizo una mañana de un sábado, el 13 de abril, próximo pasado, que se organizó entre la Sociedad de Flebología y Nifología de Rosario y AFLIPA. La próxima la va pasando, o la paso yo. ¿Quién la pasa? ¿Con quién? Qué capo. Los presidentes de la jornada y los organizadores, como lo ven en la pantalla, fueron el doctor Alejandro Corber por parte de AFLIPA y el doctor Martín Mazurco por la Sociedad de Flebología y Linfología de Rosario. El coordinador era el doctor Juan Pardo, que es secretario científico de AFLIPA. Los panelistas fue el doctor Segura, el doctor Paolini, que estuvo ausente en ese caso, y quien les habla. Se tocaron distintos temas, como ustedes lo vieron en el programa, es tanto en los pacientes que tenían enfermedad arterial y enfermedad venosa coexistente. Yo creo que son temas interesantes porque cuando somos flebólogos y nos tocan problemas arteriales conjuntos, se nos queman los papeles. Y cuando somos vasculares, bueno, por ahí lo podemos zafar un poco mejor. Pero siempre para el flebólogo es interesante conocer la patología arterial y en este caso el doctor Juan Pardo, que es jefe de hemodinamia del Sanatorio Mater Dei de acá de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de cirugía vascular del Sanatorio Fleming,
jefe del Departamento de Cirugía Vascular y Flebología del Hospital Pirovano, director médico en unidades quirúrgicas, etcétera, se refirió a aspectos generales de la patología vascular arterial y de venas pelvianas. Hizo un batallazo general de todo lo que es la arteriopatía periférica en sí, cómo se clasifica ella, y también habló un poco de la parte de las enfermedades venosas pelvianas, cuando estos pacientes tienen enfermedades postrombóticas crónicas y su tratamiento a largo plazo. En el disertante, a continuación, hubo un disertante también, en este caso fue virtual y presencial, el doctor Fernando Gallardo, que es un jefe del Departamento de Geología y Cirugía Vascular, Endovascular del Instituto Quirón Salud de Marbella, España. Habló sobre revascularización arterial de pacientes con síndrome post-trombótico e insuficiencia venosa severa, y esto es lo que yo le decía. Ustedes tienen un paciente que tiene una arteriopatía periférica y ya fue operado de varices, tiene insuficiencia venosa profunda, tiene insuficiencia venosa superficial o varices residuada, y ustedes tienen que hacer un tratamiento vascular. Bueno, él se refirió un poco a la cirugía endovascular periférica. Para los que no tienen experiencia en la parte arterial, yo le digo que la cirugía endovascular periférica infrainguinal, o sea, de la ingle para abajo, es muy difícil de lograr resultados buenos y por lo tanto tiene un alto índice de amputaciones. Así que si bien uno tiene esta posibilidad, por supuesto que es mucho mejor que no tener ninguna. Después estuvo el doctor Cristian Baraldi, de Calabria, Italia, que habló también de enfermedad de Leo Berger y sus complicaciones, y también sobre terapia regenerativa. Lo hizo en forma virtual y explicó la enfermedad de Leo Berger, que también ustedes, yo veo que hay muchos alumnos, es muy difícil verla, pero cuando vean un caso se van a acordar de la enfermedad de Leo Berger. Es una enfermedad que afecta a jóvenes, hombres, fumadores, tabaquistas de jerarquía, y le genera lesiones del primer dedo del pie de los pacientes. Son enfermedades muy difíciles de tratamiento y que la mayoría de ellos termina muchas veces con la amputación del dedo. Habló sobre terapia regenerativa, que no dijo mucho más de lo que conocemos, solamente también me llamó la atención que él hace infiltraciones de plasma rico en plaqueta dentro de la úlcera, cosa que dije, pobrecito el paciente, porque cuando uno pincha una úlcera, imagínese, pero bueno, él dice que no tiene tanto dolor y que los resultados son excelentes. Después, por último, habló la doctora Silvina Bilicic, que es médica especialista en nutrición y diabetes, y lógicamente todo esto está referido al pie diabético, otra de las patologías que ustedes van a ver en su consultorio y que es muy difícil manejo, y es un manejo multidisciplinario. Lógicamente tampoco lo va a manejar el pie diabético la endocrinóloga sola, lo va a manejar la endocrinóloga, la nutricionista, el cirujano vascular o el flebólogo y el angiólogo. También el neurólogo por las neuropatías periféricas. En sí, la jornada fue brillante, ocupó todo el sábado a la mañana, también estuvo el doctor Segura como comentarista. Y bueno, yo quiero en ese caso agradecer al doctor Comber por la invitación y el excelente resultado de esa jornada. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Luces acá, por favor. Muy bien, muchas gracias a los 4 disertantes. Así que pasamos a la segunda parte de la reunión, en donde vamos a hablar de un tema que hace mucho que no se trataba dentro de las sesiones científicas y que es el de urgencias. Nuestra especialidad en verdad no tiene muchas urgencias, pero tiene alguna que es la más importante y que es la de la trombosis venosa. Así que para ello hemos invitado a la doctora Marcela Aimé, especialista en flebología y linfología, miembro de la comisión directiva de AFLICPA y magíster en trombosis. La doctora Marcela Aimé es docente también de la Escuela Argentina de Flebología y Linfología. Ella nos va a hablar de la trombosis venosa profunda aguda.
Perdón, Marcela. No va a haber comentarios de comentaristas designados, sino que después de cada tema vamos a hacer más o menos de 5 a 10 minutos de comentarios de ustedes, de algunos de ustedes presentes o de la gente que nos esté mirando en forma online. Bueno, buenas noches a todos y bueno, hasta acá íbamos bien, hasta que llegué, ¿no es cierto? Y les tengo que arruinar un viernes a las 8 de la noche, que todos los santos que están acá me van a escuchar. Agradezco, por supuesto, a la comisión directiva de SAFIL, a la escuela, al doctor Venecia, que me contactó, y al doctor Sergio Garbanz, y a todos ustedes presentes. Bueno, vamos a tratar de hacer como me pidió Roberto. Es un tema muy engorroso. Los que me conocen saben que soy un mix entre la flebología y la hematología. A mí me formó en hematología el doctor Raúl Alman en esta casa, al cual estoy sumamente agradecida y ojalá me estuviera mirando y le mando un beso, después de haberle rezongado bastante porque fue terrible. Entonces, al ser un mix, la parte, digamos, de laboratorio, de hemostasia, vamos a tratar de dejarlo un poco de lado, excepto las cosas principales que indefectiblemente tienen que saber. O sea, eso les va a ayudar muchísimo, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Entonces, el tromboembolismo agudo, vamos a ver si... Bien, es tromboembolismo agudo, trombosis venosa profunda aguda. Esta foto que todo el mundo seguramente la vio en innumerables libros y ha pasado por generaciones de flebólogos, creo que no queda ninguna duda que el diagnóstico o la impresión diagnóstica es una trombosis venosa profunda. Ahora, ¿a todos se nos presenta así de fácil el paciente? Porque si fuera así de fácil no tendríamos problemas. Sin embargo, tenemos que manejar nuestra taquicardia porque cuando se nos presenta el paciente así, que ustedes ven estas piernitas, dice, este hombre tiene una trombosis. Miren las dos piernas, el paciente me es enviado por un colega que está acá presente, al cual quiero muchísimo, excelente colega y amigo, el doctor Enrisi. Entonces me manda este paciente con el diagnóstico. Así que mucha suerte para mí. Pero cuando hago una historia clínica que ustedes van a saber y van a ver que hay que profundizar en la historia clínica, este hombre era un varón, 67 años, era diabético. Entonces, ¿qué pasó? O sea, tenía una radiculopatía, es decir, varias. Por supuesto que al tener dolor y tener mínimo edema, entonces pasó por el traumatólogo. El traumatólogo pidió todo lo que querían, ¿no es cierto? Le hizo la resonancia, descubre sí, las radiculopatías, entonces lo trata y hasta que llega al bloqueo. Me lo ve el doctor Enrici, ¿no es cierto? Y me lo manda con el diagnóstico, como van a ver ustedes ahora, en el ecodoppler de una trombosis gemelar. ¿Qué hacemos? ¿Anticoagulamos? ¿No anticoagulamos? ¿Qué pasa? Entonces, el paciente estaba muy sintomático, pero para mí la sintomatología era más por su radiculopatía. Mínimo edema y el dolor infrapatelar, que no era un dolor tan típico de una TBP. Por supuesto que estos pacientes, como van a ver a lo largo de la charla, no son pacientes sencillos, ya de por sí por la edad, si tienen varices y los factores de riesgo asociados. Entonces uno tiene que tomar una decisión. Ahora luego les voy a comentar qué hice con este señor. El diagnóstico de TBP, como dije, si fuera tan sencillo, sería la cosa mucho más fácil. Pero 50-70% de las TBP son silentes, no más del 4% son clínicamente diagnosticadas. Así que miren ustedes el porcentaje ínfimo de diagnóstico, debido a la inespecificidad y a la falta de sensibilidad de signos y síntomas. Y la incidencia obviamente debe ser confirmada por pruebas objetivas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es decir, ¿por qué ustedes tienen que tratar al paciente con la trombosis? Limitar el crecimiento del trombo fresco. ¿Por qué? Porque así evitan el embolismo y también su taquicardia. Reducir la carga trombótica actual, aliviando los síntomas. Ahora después van a ver con qué medicación se logra este efecto. Y facilitar la lisis del trombo residual, es decir, disminuir la incidencia del síndrome post-trombótico, que es sumamente invalidante para el paciente, sobre todo en las trombosis que son muy altas, desde ya que queda con mucha invalidación el paciente. Evitar la retrombosis y preservar la función valvular. Ustedes saben muy bien que la trombosis comienza en el nicho de la válvula
y ustedes tienen que preservar la función valvular. Ahora, ¿cómo se logra esto? Y si ustedes detectan al paciente, 24 horas del momento de la trombosis. Si no, ya estamos al horno, lo cual es muy difícil porque este paciente anterior que dije, imagínense el tiempo que se perdió. Bien. También deben saber las contraindicaciones del tratamiento anticoagulante. Algunas son absolutas, otras son relativas, ¿no es cierto? Obviamente no van a anticoagular a un paciente que está sangrando, ¿no es cierto? Con una hemorragia activa. Tampoco a un paciente con hipertensión severa no controlable. O sea, hay contraindicaciones que son absolutas. El resto son relativas. Pero todo esto lo puse como para que ustedes sepan qué tienen que preguntar, qué no se tienen que olvidar. No es solamente diagnostiqué, lo anticoagulé, listo, que vaya muy bien. No, tienen que tener todo esto presente. Bueno, y entonces una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué decidimos? Heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, ABK, los DOACs, Fondaparinux, si tenemos variantes. Pero, ¿cómo elegimos y por qué elegimos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es lo que yo les dije que mínimamente deben conocer para que cuando tengan un paciente adelante sepan por qué van a dar una cosa o la otra. Los inhibidores de la coagulación pueden ser los indirectos y los directos. Los indirectos son la antitrombina, la utilizan como un cofactor, no inhiben al factor 10 unido al complemento y a la complejo protrombinasa, que ustedes amarán las cascadas de coagulación, como le he llamado yo tantos años, así que se deben acordar. Y los directos, que no requieren cofactores, que interactúan en modo directo con el centro activo de la molécula del 10 activado, inhiben al factor 10 activado libre en el plasma y unido al complejo protombinasa, al factor 2. Es decir, que tenemos acá los nuevos anticoagulantes, que todos estamos enamorados, y lo usa todo el mundo. La cosa es si lo usan bien. La heparina no fraccionada, bueno, la ventaja es que tiene una corta vida media y neutraliza la trombina circulante y tiene un efecto, que es como les dije al principio, antiinflamatorio profibrinolítico. Entonces, ¿en qué paciente se va a dar tanto esta heparina como la heparina de bajo peso molecular? En aquellos pacientes muy sintomáticos, con mucho edema y con mucho dolor. Entonces, al ser antiinflamatoria, también tiene otras acciones, antiangiogénica, antifibrótica. En esos pacientes que tienen mucho dolor, mucha inflamación, mucho edema, muy sintomáticos, es preferible dar una heparina. Las heparinas de bajo peso molecular son las que están ahora en boga. Las desventajas es el riesgo de la trombocitopenia inducida por heparina, la experiencia que hay que tener en el manejo en el caso de la no fraccionada, y tienen una uy, se fue, ahí está, una farmacocinética impredecible y la dificultad en su manejo, lo cual influye en la eficacia. Luego tenemos la estrella de las heparinas, que es la de bajo peso molecular. Esta tiene menor incidencia de trombocitopenia inducida por heparina y de osteoporosis. No quiere decir que no la tengan. O sea, pueden tener en el cuarto o quinto día de tratamiento la trombocitopenia inducida por heparina. El uso es subcutánea en dosis fijas, tratamiento ambulatorio en agudo y en largo plazo. Es decir, no tengan miedo de usar los anticoagulantes a la heparina de bajo peso molecular en el caso agudo, incluso en las trombosis altas. No tengan miedo. Una heparina, como me dijo Alma, no se le niega a nadie, y entonces pueden salvar al paciente. La dosis es diferente para cada heparina de bajo peso molecular. 2 dosis diarias versus dosis única tienen la eficacia y seguridad similares. Y está contraindicada en un clearance de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. Todas estas cosas las deben tener en cuenta al momento de prescribir. El Fondaparinux, que acá no lo conocemos, ahora no lo tenemos, pero es un pentasacárido sintético. Tiene carentes de acción antitrombínica, resultados similares a la heparina de bajo peso molecular. Está contraindicado también en un clearance de creatinina menor de 30, tiene larga vida media y no tiene antídoto. Otra de las cosas también a tener en cuenta. Y una mínima mención a la trombosis venosa superficial, que no es tan superficial ni tan benigna como todos creemos. Sabemos que si el trombo está ubicado a menos de 3 centímetros de la unión safenofemoral, puede estar presente una trombosis venosa profunda, hay que buscarla, o ni hablar un tromboembolismo pulmonar. O sea que el tratamiento es el de una TEP convencional. Así que busquen cuando hacen los Doppler, busquen no solamente
esa trombosis superficial, busquen en la otra pierna, porque más de una vez aparece trombosis en la otra pierna y profunda. Bien, las trombosis distales es otro tema. Por eso les puse el ejemplo del paciente, es uno de los últimos pacientes. Dicen todos que tienen menos embolismo y secuelas crónicas, ¿eh? O sea que es mucho menor la incidencia. Y acá ustedes vean que tienen un 5 a un 35% de un edema, de un embolismo pulmonar asintomático. ¿Mm? Así que no es tan sencilla la cosa cuando tienen una trombosis venosa superficial, ¿no es cierto? Y otras infrapatelares. De todo esto, o sea, en esas trombosis de asintomáticos, con síntomas no severos, con no factores de riesgo para progresión o compromiso limitado de venas musculares, o un elevado de riesgo de sangrado, o sea, de todo esto, yo particularmente les diría que en aquellos en que no voy a anticoagular, va a ser lo que tienen alto riesgo de sangrado. Eso es obvio y que se pueden seguir entonces con compresión y seguimiento de ecodoppler por 2 semanas mínimo, ¿no es cierto? Y con el dímero D hasta que se negativice. Es una opción. Pero hay que tener en cuenta que los pacientes sintomáticos no provocados, una trombosis venosa profunda no provocados, o síntomas severos, como dije en este hombre, o factores de riesgo para una progresión proximal, van a la anticoagulación. Entonces, acá tenemos por qué es tan importante y por qué dije que solamente en aquellos que tienen un alto riesgo de sangrado iba a controlarlos. La TBP distal, factores de riesgo para progresión a venas proximales. Me olvidé la R ahí. ¿Por qué? Tenemos las trombosis que son sintomáticas, compromiso de venas axiales, trombosis extensa o cercana a venas proximales, posoperatorio, inmovilidad, cáncer, dímero de aumentado, historia de TEP, presencia de otro factor de riesgo no reversible. ¿Qué paciente viene a ustedes con una sospecha y no tiene algo de esto? Difícil, ¿verdad? Excepto que sea un recién nacido y que no tenga una púrpura fulminans o tenga alguna otra cosa que pero difícil. Entonces, un TEP no provocado, factores que favorecen continuar con la anticoagulación por tiempo indeterminado, que muchos vienen y preguntan, ¿cuánto tiempo? Ahora vamos a ver el tiempo real de anticoagulación, pero aquellos que ameritan tenerlo por un tiempo indeterminado. Decíamos antes, ¿no es cierto?, que cuando se produce la segunda trombosis venosa profunda, quedaba anticoagulado de por vida, lo cual se sigue utilizando, pero hay que ver todo esto. Si el dímero D está elevado durante al mes o a los 3 meses de suspender la anticoagulación, es decir, tienen que controlar al paciente y tienen que pedir el dímero. Sabemos muy bien que hay otros factores por el cual el dímero D se encuentra elevado. Una insuficiencia cardíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, son uno de los casos en que sigue elevado. Entonces, lo mínimo que hay que hacer es mandarlo al cardiólogo y al gastro para que me definan la situación. El trombo venoso residual, el síndrome posttrombótico moderado a severo, las trombofilias, que cada vez encuentro más, no sé si porque uno las busca o porque realmente hay, pero cada vez se encuentran más. Un factor 8 mayor de 150%, anticuerpos antifosfolipídicos, u otro factor de riesgo permanente. Un cáncer activo, que ese es otro tema, o metastásico. Las disneas persistentes, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, síndrome post-embolismo pulmonar. Riesgo de sangrado que no sea elevado y control satisfactorio durante la anticoagulación inicial. Entonces, acá serían las causas por el cual uno tiene justificado que el paciente siga anticoagulado. 2 minutos. Duración del tratamiento, bueno, 3 a 6 meses. Mínimo 3 meses. Ahí lo tienen. Y llegamos a las estrellas, que son los DOACs. Dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Los más utilizados es el rivaroxaban y el apixaban, que todos conocen, que lo usan los cardiólogos, los traumatólogos, los clínicos, todo el mundo, además de nosotros. El dabigatran tiene el pasaje previo por la heparina, el resto no. Me imagino que las dosis las tienen perfectas. No usar los DOACs, ¿dónde? En el clínica de creatinina menor de 30, válvulas mecánicas y pobre adherencia al tratamiento y a los pesos extremos, menor de 50 y mayor de 120, o un índice de masa corporal mayor de 40. ¿En dónde seguimos? ¿Dónde no usarlos? En sitios inusuales, una trombosis esplénica. TEP y síndrome antifosfolipídico, TEP y trombocitopenia inducida por heparina. Y como dije antes, el cáncer y el tromboembolismo son casos realmente especiales, entonces es un largo tema.
Y tengan en cuenta que es preferible usar la heparina de bajo peso molecular, porque estos pacientes generalmente están con su tratamiento oncológico, entonces están en el mayor momento de su trombosis, son todos factores procoagulantes, y además al hacer los tratamientos bajan sus plaquetas. Entonces es preferible hacer una heparina de bajo peso molecular. Entonces, finalizando, el éxito del tratamiento anticoagulante o de la profilaxis, hay que tener una excelente historia clínica, hay que preguntar todo. Estratificación correcta, seguimiento y revisión de un protocolo periódico y organización multidisciplinaria del cuidado médico, es decir, hablar con los colegas. Así que espero que haya sido de utilidad y gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Quédate, Marcela, porque vamos a hacer ahora las preguntas. Así que hay preguntas del público, dudas, preguntas muy claras, por favor. Sí, doctor García, acá está el micrófono. Vamos a poner acá. Acá. Excelente, Marcela, tu exposición. Me quedó muy claro todas las indicaciones, pero yo te hago una pregunta. Yo tengo una contraindicación absoluta, un paciente que tiene una hemorragia o tiene facilidad para tener hemorragia. ¿Cómo manejaría vos una trombosis venosa aguda en miembro inferior? Por supuesto, una trombosis profunda. Y en ese caso uno tiene que tratar de preservar ese miembro todo lo que más pueda para poder recuperarlo, ¿no? Así Bien, que yo te diría cómo se manejaría en este caso el paciente. bien. Es un caso muy difícil, ¿no es cierto? Así que yo lo que te diría es que si tiene una contraindicación absoluta es usar medios mecánicos por un lado, ¿no es cierto? Como mucho, una aspirina, dosis de prevención, como mucho. Y por supuesto, vos que sos cardiovascular, el filtro de Benacaba. Eso es fundamental. Bueno, ¿alguna otra duda? Doctora Fernanda Vigliani, ¿hay preguntas en el chat? ¿No? Bueno, Bueno, gracias por la charla, excelente. Un caso clínico, paciente con un linfoma diagnosticado en forma reciente, en el proceso de diagnóstico y aún sin haber comenzado el tratamiento, hace una trombosis ilíaca favorecida por un conglomerado ganglionar en la región iliar con extensión a vísceras, a ciego y a cuello uterino. De la lesión que tiene en el ciego hace un sangrado importante que provoca inclusive un shock hipovolémico. Eh, la paciente cuando le hacen el diagnóstico de trombosis ilíaca la empiezan a manejar con heparina de bajo grado y luego suspenden el tratamiento ante el sangrado casi exsanguinante, luego la compensan y continúan. Y la pregunta es, ¿continuar con qué tratamiento anticoagulante, si es que está indicado? Segunda pregunta, si amerita por el sangrado que tenía la paciente por su linfoma, que todavía no habían hecho tiempo a tratarlo, recién ahora tiene su primer ciclo de tratamiento, colocar un filtro, porque además la paciente, me olvidé, había hecho un episodio de tromboembolismo pulmonar, todo dentro del mismo episodio. Y lo tercero que quería preguntar era si en algún momento se prevé pasar a esta paciente de una heparina, o es conveniente, de una heparina de bajo peso molecular a algunos de los, a De rivaroxaban los o a nuevos. apixaban. Perdón lo largo de la pregunta. Un chiche del paciente. sí. Menos mal que es suyo. Bueno, la cosa es así, o sea, es un paciente que primero tiene una enfermedad oncológica activa, aunque no haya empezado el tratamiento, ¿no es cierto? Pero tiene una enfermedad oncológica activa que es protrombótica. Lo raro es el sangrado. ¿Por qué sangró? ¿Tiene plaquetopenia? ¿Saben por qué sangró? quédate acá hasta ¿A que posteriori de qué? ¿Del tratamiento con heparina? La plaquetopenia se la diagnostican
a posteriori de hacer el sangrado. O sea, en los exámenes de ingreso tenía plaquetas normales. Esto es, vamos a suponer, un día, en la madrugada del día siguiente hace el sangrado digestivo, primer episodio, la dejan internada, le hacen la endoscopía y ahí descubren una masa a nivel del ciego. Está bien. Bueno, es decir, está infiltrando el ciego, o está, por lo general es eso, ¿no? Que está infiltrando el ciego. Entonces, sí. La anatomía patológica coincide con el mismo tipo de linfoma de la muestra que habían sacado del cuello uterino y del ganglio ilíaco. En los cánceres que son gastrointestinales o genitourinarios está contraindicado los DOACs. Es correcta el tratamiento que hicieron con heparina de bajo peso molecular. Lo que pasa es que este paciente, o sea, obviamente, hay que colocarle un filtro de vena cava, más con un antecedente como el que tuvo, pero se le puede dar una dosis de heparina de bajo peso molecular controlada con el APTT, ¿no es cierto? Y una dosis ajustada, es decir, menor dosis. ¿Tá? Es la forma de manejarlos. Después se los puede pasar, después de unos 2, 3 meses, se los puede pasar a los ABK. Bueno, muy bien. Preguntas del chat. Doctor Octavio Zuleta, conéctese, por favor. Encienda la cámara. Bueno, ahí estamos. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Ante que nada, felicitaciones para los disertantes. La pregunta que quería saber, cuando la doctora se refirió a la duración del tratamiento, habló de 3 a 6 meses, pero no dio detalles de qué tratamiento 3 meses y qué tratamiento 6 meses. Y la segunda, que es parte de lo mismo, ¿qué importancia tiene el ecodoppler en el seguimiento y finalización del tratamiento? Bien, no lo hablé por la escasez de tiempo para no aburrirlos, ¿no es cierto? Pues lo mínimo que deben saber, entre 3 y 6 meses, o sea, mínimo 3. Ahora, ¿de qué va a depender? Factores de riesgo del paciente, el tipo de trombosis, es decir, hay muchos factores a tener en cuenta. Generalmente se los deja 6 meses y se los controla con el ecodoppler, a ver si recanalizó o no recanalizó, ¿no es cierto? El ecodoppler debe ser seguido y ver si tiene algún trombito que por ahí, ¿no es cierto?, todavía no se ha fijado a la pared. Y además de eso, se lo va controlando para tratar de evitar, por eso dije al principio, el tratamiento debe ser inmediato, con lo que quiera, con heparina, con lo que usted quiera, ¿no? Pero el ecodoppler y el dímero D, cuando el dímero D se negativiza y un ecodoppler que recanalizó, puede llegar a suspenderse el tratamiento, pero nunca antes de los 3 meses. Muy bien. ¿Otra pregunta del chat? Bueno. Muy cortito, Marcela, felicitaciones por la charla, excelente. Cuando decís lo usa todo el mundo, pero hay que ver si lo usa bien, ¿a qué te refieres? Y porque yo veo, me ha pasado de que me dicen dosis terapéutica, por ejemplo, de un Rivaroxaban. No tienen idea y entonces uno al colega, ¿no es cierto?, siempre se le respeta. Entonces, cuando viene el paciente y está mal anticoagulado porque tiene una trombosis aguda y le están dando 10 miligramos nada más de Rivaroxaban, esa es la dosis de prevención, de profilaxis. Entonces, la dosis anticoagulante hay que saber que es 15 miligramos, ¿no es cierto?, cada 12 horas, 3 semanas, 21 días. Y al día 22 se pasa a 20 miligramos diarios. Entonces, los colegas a veces, bueno, por darle algo, está bien, por lo menos se lo dan, o sea, eso hay que admitirlo, pero por lo menos si lo van a mandar al hematólogo, que hoy en día el turno con el hematólogo lo van a tener dentro de 2 meses, que no siga con esa dosis que es preventiva, excepto que tenga un factor de riesgo que justifique disminuir la dosis, ¿no? Pregunta del chat. Sí. Doctora Bad Monetti está conectada. Por favor, encienda la cámara. Sí, no tengo cámara, pero estoy conectada. Perfecto. Haga su pregunta, doctora. Sí, doctora Imei, buenas noches, gracias por su charla. Quería preguntarle cuál es su criterio en el manejo anticoagulante del EHIT, o sea, de los que son las trombosis post uso de energía láser para las ablaciones endovasculares.
En los casos 2, por ejemplo, cuando uno está en la duda de si tiene que anticoagular o no. En los casos 2, obviamente hay que seguir el paciente. Si migra, ¿no es cierto? O sea, progresa la trombosis, no queda duda que hay que anticoagularlo. Eso Claro. ya es uno de los factores. Si no, se lo controla, porque sabemos que los otros estadios sí se anticoagulan. Pero si tenemos la duda, cítelo al paciente, hágale un ecodoppler, vea si progresó y entonces ahí lo anticoagula. Siempre 15-15. De Rivaroxaban, sí, 15 cada 12 horas, 21 días. Al día 22, 20 miligramos, una sola vez al día. Perfecto. Muchas gracias, doctora. No, Perdón, al contrario. doctora, nos interesa saber de dónde es usted. Fundación Favaloro y Hospital de Clínicas. Ah, muy bien, muchas gracias por participar. Porque, Adiós. Bueno, buenas me va a noches. dar el Buenas chance, noches. yo te voy a hacer una. Saben los alumnos que soy bastante práctico y no todo se trata con heparina o con No. heparina de bajo peso. Cuando yo hago el diagnóstico en el consultorio o en la guardia de una trombosis venosa del miembro inferior, suponiendo que es una poplitea en este caso, o una trombosis sóleo-gemelar, y porque ve mucho las malas indicaciones que le hacen en las guardias, y eso es lo que quiero aclarar fundamentalmente con los alumnos. Le doy elastocompresión, no le doy, la interno o no la interno. Decímelo en 4 palabras eso. Yo no lo interno. Bien, Yo le doy elastocompresión bien. y le doy las dosis adecuadas, ya sea de apixaban o de rivaroxaban, si no tiene un factor de riesgo que lo contraindique. ¿Está claro? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, doctora Virarel? Venga para acá, por favor. Y terminamos con este tema. Tenemos Buenas, buenas noches. ¿Qué me vas a preguntar, Julita? Buenas noches, gracias Marcela por tu disertación, como siempre, muy didáctica y muy accesible. Trombosis venosa de miembro superior, a nivel superficial que llega a nivel del axilar. ¿Usamos la misma dosis de rivaroxaban que se usa en el miembro inferior? Sí, ¿La misma cantidad de tiempo? sí, ¿El mismo seguimiento? sí, Perfecto. tal cual. Gracias. Qué bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, segundo disertante, segunda urgencia en flebología. ¿El doctor Tiesi está? Muy bien, adelante. Eh, para nada, a lo largo de la vida del flebólogo son muy escasas las complicaciones de shock anafiláctico que puede llegar a tener, pero cuando pasan una es el 100%. Así que tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier tipo de shock anafiláctico en el consultorio fundamentalmente, que es donde los flebólogos trabajamos. Para eso hemos tenido en cuenta invitar al doctor Stefano Tiesi, que es médico especialista en emergencias, jefe de trabajos prácticos del curso superior de emergencias de la Sociedad Argentina de Emergencias y staff coordinador unidad de emergencias del Hospital Policial Churrucavisca. ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto estar presente acá, viniendo de otro lado. Súper interesante la clase de la doctora, muchas cosas para tener en cuenta. Cuando me puse a buscar para preparar la clase y charlar con ustedes, lo primero que hice fue ver si tenía una clase armada, y efectivamente tenía una clase armada, y viene de la mano de que la anafilaxia es una patología relativamente frecuente en la unidad de emergencias, muchas veces subdiagnosticada. La anafilaxia que por definición es una reacción alérgica de extrema gravedad, inicio rápido, potencialmente grave, y que puede ser potencialmente fatal si no se trata a tiempo. Tiene una prevalencia relativamente frecuente en el 2% de la población general, pero como pueden ver tiene una mortalidad bastante baja, ¿sí? Y esto se debe a que el tratamiento adecuado en tiempo y forma es muy efectivo en la gran mayoría de los casos. Es obviamente una patología inmunomediada que en la gran mayoría de los casos tiene relación directa con inmunoglobulina E, activación de mastocitos, basófilos, de granulación y liberación de montones de mediadores químicos, pero por sobre todo de histamina, ¿sí? Esto es solo un pequeño repaso de dónde podemos encontrar receptores de histamina. Todos sabemos que hay 2 tipos de receptores de histamina y están liberados y distribuidos prácticamente por todo el cuerpo. Y obviamente que esto va a ser un poco
la referencia para entender cuáles son los síntomas que la anafilaxia presenta. Si uno habla de anafilaxia, lo primero que se le viene a la cabeza es el shock anafiláctico. Son dos situaciones totalmente distintas, la anafilaxia y el shock anafiláctico, ¿sí? Como ustedes ven, hay receptores vasculares, hay receptores bronquiales, hay en mucosas, en piel, hay receptores cardiovasculares, hay por todos lados prácticamente receptores de histamina. Por lo menos el tipo 1 y el tipo 2. ¿Sí? Y esto solo para repasar un poco qué funciones cumplen cada uno de los receptores. Esto es una clase que le di a mis residentes. Los alérgenos pueden ser cualquier cosa. En este caso, yo vine a charlar con ustedes y el doctor me había invitado para hablar eventualmente del polidocanol, pero prácticamente cualquier cosa puede ser un alergeno y una anafilaxia se puede desatar prácticamente con cualquier situación. Dicho sea de paso, está descrita la anafilaxia asociada al deporte, no mediada por IgE, pero que existe. Pero bueno, alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, las aspirinas, contrastes radiológicos, opiáceos, ejercicio, látex, etcétera, etcétera. En general, los alimentos suelen ser más frecuentes en los niños y los medicamentos y picaduras de insectos suelen verse más frecuentemente en adultos, pero no guardan ninguna relación directa. He visto anafilaxias de todo tipo y no le diría que una por guardia, pero prácticamente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la anafilaxia? En el 2020, la Organización Mundial de la Salud presentó los criterios generales, en donde los divide en 2 o 3 grandes grupos, pero en un resumen rápido, es una patología o un cuadro de inicio rápido de síntomas que se puede presentar de minutos a horas, posterior a la exposición. En muchos casos la exposición es indetectable o indefinible, pero presenta afectación simultánea de piel y mucosas, con urticaria, prurito, rubor, hinchazón de labios, lengua, úvula, etcétera, etcétera, y al menos uno de los siguientes, o al menos uno de los compromisos asociados al compromiso del sistema respiratorio, del sistema circulatorio o del sistema gastrointestinal. Y es este último en donde me gusta hacer un poco de hincapié, porque es en el que nadie presta atención. Es muy fácil encontrarse un paciente con un prurito generalizado e hipotenso o con un edema de glotis en el contexto del consumo de un alergeno y decir este paciente tiene una anafilaxia, pero es más difícil interpretar una anafilaxia en el contexto de un cólico abdominal e hipotensión. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta el sistema gastrointestinal. El compromiso respiratorio puede presentarse de distintas formas. El compromiso más habitual o el compromiso de tipo obstructivo tiene que ver con el edema de glotis, conocidos por todos, pero puede venir asociado de broncoespasmo también, y en ese contexto presentarse como dificultad respiratoria de tipo obstructiva de la vía aérea y no de vía aérea baja, y no de la vía aérea alta. Y el compromiso circulatorio, bueno, se puede presentar como hipotensión, síncope, etcétera, etcétera. El segundo criterio es la aparición aguda de hipotensión, broncoespasmo o afectación laríngea, que ahí pongo los síntomas principales y ahora los vamos a charlar un poco, en presencia de un alergeno conocido o probable, incluso en ausencia de afectación cutánea. Y esto es de relevante importancia porque, como les decía previamente, el paciente se puede presentar con síntomas que por ahí son súper inespecíficos y no presentarse con la afectación cutánea esperada, y no por eso no estar presentando una anafilaxia, ¿sí? Por eso a tener en cuenta por sobre todo los síntomas gastrointestinales que suelen pasar totalmente desapercibidos. En cuanto a la afectación laríngea, que es lo que más miedo genera, porque es lo que genera la mayor cantidad de las muertes, en realidad la mayor cantidad de las muertes asociadas a la anafilaxia vienen de la mano o bien del compromiso laríngeo o bien del colapso circulatorio. Se suele presentar principalmente como cambio en la tonalidad de la voz, signo o sensación de cuerpo extraño en la garganta, puede haber odinofagia y puede o no estar acompañado de angioedema lingual o bucal. ¿Sí? El paciente puede tener un edema de glotis sin tener ningún síntoma bucal presente o visible. ¿Sí? Y esto no es un dato menor. En cuanto al manejo y tratamiento, obviamente que como todo lo que pasa por la unidad de emergencia, nosotros somos bastante cuadrados en esto. El manejo inicial es el ABCD, obtener una vía aérea permeable, ver que el paciente tenga una buena ventilación, que tenga una presión arterial aceptable, que no esté taquicárdico, etcétera, etcétera. Retirar el alergeno si es que el alergeno existe, o que si es que es posible. Obviamente en los casos de anafilaxias asociadas a tratamientos endovenosos o a medicaciones, esto no es una posibilidad, pero sí en el caso de, por ejemplo, anafilaxias a medicaciones en parches o superficiales, es de suma importancia retirar el alergeno, lavar el sitio de contacto y evitar continuar con la exposición. Asegurar una vía periférica
En el caso de la hipotensión, el tratamiento inicial es la expansión con cristaloides, lo que tengan a mano, suero fisiológico, lactato, lo que sea. Y siempre tener al paciente en decúbito dorsal. Ahora vamos a hablar del tratamiento farmacológico, que es lo más importante, pero el tema del decúbito dorsal, yo nunca vi un síndrome de ventrículo vacío, pero puede aparecer. El síndrome de ventrículo vacío se presenta en el contexto de una vasodilatación severa, en donde el paciente tiene un retorno venoso groseramente disminuido y que al ponerse de pie eh, genera justamente un síndrome, una disminución tan grosera del retorno venoso que presenta una disminución abrupta del gasto cardíaco y genera paro cardíaco. Es muy importante esto en aquellos pacientes que los tienen en decúbito, no permitir que se levanten de golpe, ¿sí? Hace como una especie de ortostatismo extrema, por decirlo de alguna manera. En el caso de la embarazada, el decúbito lateral izquierdo como siempre. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, el tratamiento, no hay mucha vuelta ni ciencia al respecto. El tratamiento farmacológico de la anafilaxia es la adrenalina. La adrenalina intramuscular, se utiliza adrenalina 0,5 miligramos, que es media ampolla de la adrenalina que tenemos todos. Se coloca en el vasto externo del cuádriceps, tiene mejor absorción y mejor biodisponibilidad que el deltoides, así que es el lugar de elección. Y se puede repetir cada 5 o 15 minutos de no presentar mejoría. En aquellos pacientes que no mejora con la inyección intramuscular, uno podría, por sobre todo aquellos pacientes con hipotensión severa, uno podría indicar una infusión continua de adrenalina, ¿sí? La forma de, obviamente que esto no es algo para el consultorio. Lo primero que yo les diría a ustedes, si esto va a suceder en el consultorio, es que llamen a ambulancia porque ese paciente hay que trasladarlo de forma urgente, ¿sí? Eso es la primera a tener en cuenta. Pero en el caso de que se pudiese, se puede realizar infusión continua de adrenalina. El problema de la adrenalina, que no es tan un problema, pero que sí nos podemos encontrar, es, a ver si esto viene después, no, es aquellos pacientes, no sé si lo tengo escrito en algún lado, pero es aquellos pacientes que están metabloqueados, en donde la adrenalina puede no tener el efecto esperado. ¿Sí? En aquellos pacientes la medicación de elección es el glucagón, ¿sí? Que se utiliza a 1 a 5 miligramos kilo, y se hace una infusión con suero fisiológico que tiene que pasar entre 15 y 20 minutos. El triple bloqueo o el tratamiento sintomático o posterior, que en realidad es un tratamiento adyuvante, que más que un triple es un doble bloqueo más corticoides, se utiliza con difenidramina y ranitidina, es una dosis de 50 miligramos de cada uno de estos, más una dosis de hidrocortisona, ¿sí? La intención del triple bloqueo es mejorar los síntomas y coadyuvar al tratamiento con la adrenalina, pero no es un tratamiento de elección. El tratamiento de elección y único tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina 0,5 miligramos intramuscular, ¿sí? 50 miligramos de Benadryl es una buena cantidad de Benadryl, a los pacientes les va a dar sueño, así que no se asusten. No así 50 miligramos de ranitidina. Y en cuanto a la hidrocortisona o los corticoides, ¿qué es lo que uno tiende a hacer primero? Pasarle un corticoide, tiene edema, está con prurito. En realidad no está comprobado y no hay ningún estudio clínico que diga que mejora la sobrevida o que cambie el pronóstico de la anafilaxia. El tema del corticoide es que podría mejorar la respuesta en segundo tiempo de la anafilaxia. ¿Y a qué hace referencia la respuesta en segundo tiempo? Está descrito que aquellos pacientes que presentan un cuadro de anafilaxia con liberación masiva de histamina, de granulación de mastocitos, y etcétera, etcétera, pueden presentar una segunda de granulación de mastocitos que se suele presentar entre las 4 y 6 horas del cuadro inicial, pero que incluso se puede presentar hasta 36 horas del cuadro inicial. Y esta es la causa principal por la cual el paciente tiene que estar sí o sí derivado a un centro hospitalario, ¿sí? Porque el paciente con un cuadro de anafilaxia, por más de que haya respondido perfectamente a la primera dosis de adrenalina intramuscular, tiene que quedar en observación entre 4 y 6 horas mínimo. Y ese paciente se va a su casa con corticoides y antihistamínicos vía oral, ¿sí? Sí o sí. Más allá de que, en el caso de que el paciente no tenga una alergia conocida, tiene que ser derivado a un especialista en alergia para que estudie cuál es su alergia, ¿sí? Pero existe, y yo lo he visto personalmente, anafilaxia en segundo tiempo, en donde el paciente, después de haber mejorado los síntomas con una única dosis de adrenalina, presenta síntomas posteriormente y lo puede hacer incluso hasta las 36 horas posteriores. Bien, entonces les decía, primera línea, siempre la adrenalina, triple bloqueo, tratamiento ayudante, puede mejorar síntomas mucocutáneos por sobre todo.
pero nunca debe utilizarse como único tratamiento. Bueno, esto manejo precoz de la vía aérea dinámica, es más para manejo de la emergencia, pero siempre a tener en cuenta, y la fluidoterapia de manga. Glucagón, esto es lo que decía, 1 o 2 miligramos endovenoso, en vuelo lento, se puede repetir a los 15 minutos, no mucho más que esto. Fíjense que dice paciente que consume beta bloqueantes sin respuesta a la adrenalina. Esto no significa que todo paciente que consume beta bloqueante hay que darle glucagón. Si el paciente responde a la adrenalina, es medicación suficiente. Y me puse, por curioso, a buscar un poco qué proporción de reacciones alérgicas y anafilaxias hay al polidocanol. La realidad es que no encontré mucho, ¿sí? Entre lo que encontré, el único estudio que hablaba de reacciones adversas del tipo alérgicas o inmunomediadas fue el VANISH-2, y después encontré muchísimos reportes de casos y casos aislados, pero la realidad es que tiene una incidencia aparentemente bastante baja de efectos adversos del tipo alérgicos. Sí tiene otros efectos adversos que ustedes probablemente los conocen mucho mejor que yo, que tienen que ver con el sitio de punción, trombosis, etcétera, etcétera, pero es poco frecuente la reacción alérgica asociada al polidocanol. Y como les decía, hay reporte de algunos casos de alergias superficiales, con pruritos generalizados, reacciones urticarianas y cosas menores, sin haber reportes, al menos hasta ahora en la literatura, de anafilaxias severas y casos graves asociados al polidocanol. Esto no significa que no pueda suceder o que no haya sucedido y no esté registrado, o sea, siempre a tenerlo en cuenta. Y hoy yo les nombro el polidocanol porque es lo que había estado hablando con el doctor, pero claramente se puede presentar, como les decía, anafilaxia en cualquier tipo de situación y frente a cualquier tipo de alergenos, que incluso un alergeno atípico también puede dar una anafilaxia. Bien, conclusiones. Cuadro frecuente, frecuentemente subdiagnosticado, baja mortalidad si es tratado de forma correcta y a tiempo, siempre presente mantener alta sospecha en cuadros inespecíficos sin reacción cutánea. Adrenalina, media ampollita, intramuscular, tratamiento de primera línea, evaluación, bueno, esto ya es más para nosotros, evaluación continua de signos vitales, vía aérea dinámica, intubación precoz. Esto tiene que ver con, no sé si les interesa, pero bueno, el paciente que hace un edema de glotis, la intubación precoz viene de la mano de justamente son uno de los pocos pacientes, como el paciente que tiene la vía aérea quemada, que si se propicia un edema de glotis, intubar a ese paciente es imposible, con lo cual es un paciente que termina con una cricotiroidectomía de urgencia cuando uno lo podría haber intubado de antemano. Nosotros, todo paciente que pasa por la guardia, le hacemos una fibrolaringoscopía, vemos si tiene edema de aritenoides, y en cuanto vemos un mínimo de síntoma o signo de inflamación de cuerdas vocales o laringios, ese paciente se intuba y cuanto mucho a las 24 horas se extuba y andan bien, ¿sí? Y para el consultorio, los que le decía previamente, adrenalina 0,5 miligramos intramuscular, acceso venoso para tratamiento antihistamínico endovenoso adyuvante y, de ser necesario, si el paciente está con hipotensión, expansión con fluidos. Los corticoides de vía oral tienen la misma biodisponibilidad que los endovenosos, así que si lo que tienen es deltisona vía oral, le pueden dar una deltisona vía oral, que, como les dije, probablemente no cambie nada, pero en general cuida más las coronarias del médico que las del paciente. Y si lo que tiene es una anafilaxia, por definición, ese paciente sí o sí tiene que ser derivado a un centro hospitalario porque tiene que estar en observación por lo menos 4 a 6 horas y tiene que tener un seguimiento posterior. Bueno, No muy mucho bien, más que eso. excelente, excelente, clarísimo. Quédate un minuto. Por favor. Yo les pregunto a todos los flebólogos que hacen escleroterapia acá con polidocanol, quiero que me digan y sean sinceros si alguna vez tuvieron algún caso de una anafilaxia en el consultorio post inyección de polidocanol. Bien, es más frecuente de lo que... ¿Eh? 3 casos. 3 casos. ¿Alguno grave como para comentarlo? ¿Algún caso importante? El tuyo, decime. Bueno, ¿y qué caso, qué tuviste? ¿Cuál fue la clínica del paciente? ¿Disnea? ¿Y cómo se actuó? ¿Cómo actuaste en el consultorio? Venite para acá, Miguel. Porque esto se nos puede presentar en el consultorio, muchachos. Entonces es importante saber cómo actuamos. Esto para los alumnos. Todos los Sí. consultorios, si van a hacer escleroterapia, tienen que tener adrenalina, betametazonas inyectable, como dijo el doctor, también betametazonas en comprimidos, oxígeno, principalmente. Esas son las 4 cosas que tenés que tener. Es el kit indispensable para el consultorio.
Usted ahí puso 0,5. Yo a todos los pacientes que han tenido anafilaxia hasta 40 años le he dado un mililitro de adrenalina. La ampolla entera. Tengo apoyo de 1 mililitro y 1 mililitro de metametasona. Las dos cosas juntas. Y los he tenido en el consultorio por lo menos 2 horas. Los casos antes los casos de anafilaxia eran más comunes, porque antes, hace muchos años atrás, no existía el polidocanol y se usaba la monotonamina y otro tipo de sustancias que eran más alergénicas. Esclerosantes muy potentes, pero mucho más alergénicos que los que se usan ahora. El yodo también, ¿sí? Entonces, las anafilaxias eran más comunes, o los cuadros de urticaria, prurito, trópico ocular, o todas las complicaciones que presenta la quimioterapia eran más seguidas. Con el polidocanol, como dice usted, son mucho más raros. Yo tengo una estadística de más de 10.000 pacientes con muchas complicaciones, donde describo todas las complicaciones que hay en la quimioterapia, y la alergia al polidocanol, en el cuadro de la anafilaxia que usted describe, es del 2 por 1000. 2 por 1000, 1,5. No es cada 10.000. Es más común de lo que parece. Pero bueno, eso es a lo largo del tiempo, después de haber visto mucha gente, ¿correcto? No, por supuesto. A ver, repito, es una patología que es más frecuente de lo que uno cree. Por suerte, con tratamiento adecuado es suficiente. Entiendo que el polidocanol, que yo hablo del desconocimiento ahora, al ser una especie de gel o algo por el estilo, no se mezcla tanto con la sangre como si sucedía con las drogas previas, y eso puede No, ser eso que es haya cuando se sido utiliza en espuma. la espuma, Ahora, exactamente. si lo usamos, usted tiene 2 tipos de quimioterapia, la convencional y con espuma, ¿correcto? Depende para el caso, puede usar una u otra. La espuma se mezcla menos. La quimioterapia convencional es líquida pura, Claro. se mezcla más. La pregunta mía, lo felicito por la clase, la pregunta era mía, usted habla de la segunda anafilaxia, correcto, existe eso, yo lo he visto, 4 o 6 horas. ¿Cuáles los síntomas que usted calcula que son preponderantes en esa segunda anafilaxia? Bueno, eso es muy idiosincrático al paciente. En general se presenta de la misma manera que se presentó en el caso inicial. Se suele acompañar de rash cutáneo y el paciente puede volver a tener síntomas respiratorios si es que los había tenido. En el caso que a mí me pasó, en las veces que me pasó, el paciente volvió a brotarse y volvió a tener síntomas de tipo laringios sin llegar a necesidad de intubación. Muchas veces el edema supraglótico genera disconfort, sensación de cuerpo extraño, y el paciente tiene esta sensación de que se le cierra la garganta sin que sea realmente un edema de glotis. Y en general, como se presenta el primer episodio, se presenta el segundo. Yo he tenido la primera parte que usted, las urticarias, el brote y todo eso, sí, pero en la segunda parte nunca me pasó que tuviera síntomas respiratorios, por ejemplo. Cefaleas, diferentes tipos de sensaciones que presenta el paciente. A ver, se puede presentar, hay que tenerlo en cuenta. Y si en el contexto de una anafilaxia, 4 o 6 horas posteriores, el paciente presenta síntomas nuevos que no pueden ser atribuidos a otra cosa, son sin lugar a dudas asociados a la anafilaxia. Sí, en ese caso les digo a ustedes, tienen que cambiar el esclerosante. Porque el paciente que es alérgico a un esclerosante, hay que usar otro tipo de esclerosante. No se puede seguir con el mismo. Obviamente, el tema antecedente es de relevante importancia. Aquellos pacientes que tienen antecedentes de alergia es más probable que desarrollen alergias, y hay que tenerlo en cuenta, ni hablar, eso es. ¿Usted cree que las alergias a medicamentos son cualitativas o cuantitativas? ¿En qué sentido? Si A se ver, puede hacer reacción cruzada, ¿se refiere usted? ¿existe alergia cruzada? Sí, claro que Bien. sí, que existe, por supuesto que existe. Sí, 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 sí. Y hay pacientes que son alérgicos a todo. Yo he tenido pacientes que eran alérgicos al corticoide y le hacíamos el tratamiento de la anafilaxia, mejoraban con la adrenalina, y cuando le hacíamos el triple bloqueo y le agregábamos la hidrocortisona, se volvían a prender fuegos todos. Y era justamente alérgico a un excipiente que utilizábamos en el corticoide, y el paciente estaba repitiendo el cuadro y nosotros mismos le estábamos reagravando el cuadro. No sabíamos qué le pasaba, porque le dábamos el tratamiento, le pasamos al corticoide y a los 5 minutos estaba prendido fuego otra vez. Un chico joven, un camillero del hospital fue. Por favor, ¿qué es usted? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo sí tengo 3 reacciones anafilácticas graves sin síntomas respiratorios. Yo creo que las verdaderas reacciones anafilácticas graves son con síntomas cardiovasculares, que son las que nos dan tiempo. Tengo 2 pacientes que tuvieron hasta relajación de esfínter arriba de la camilla. Son pacientes que no tienen la oportunidad de ser derivados a ningún centro asistencial, por lo que uno tiene que conocer el manejo.
Gracias a Dios está en vivo porque uno cuenta no solamente con los elementos, sino que creo que hay que mantener el adiestramiento, porque el tener un laringoscopio con un tubo endotraqueal y no haber hecho 20 años no intubar a nadie, no tiene sentido porque es más el daño que podemos hacer que otra cosa, entonces que cada tanto yo tengo el hábito de ir a saludar a mi amigo del hospital, entrar al quirófano y intubar un par de pacientes para mantener el entrenamiento, lo dejo como dato. eh, dato. Y el paciente que tuvieron síntomas cardiovasculares, pues lo saqué con adrenalina, los mantuve con epinefrina, después los bajé un poco con atropina porque se me iban y venían. Eh, el susto, las primeras ampollas siempre van al suelo, como yo les digo, las enseño por la misma nervios y desesperación de uno, porque realmente los que yo tuve fueron en instantes posteriores a la inyección. Y sí creo que tiene que ver mucho con él, también en nuestro caso, con el volumen. ¿Tá? Por eso el doctor hizo la diferencia en lo que es la escleroterapia con espuma a lo que es la escleroterapia líquida. ¿Por qué? Por la cantidad de dosis del medicamento. Con, con la escleroterapia líquida uno usa mucho mayor cantidad de miligramos, si se quiere, del medicamento. Y son realmente reacciones adversas, muchas veces también cuantitativas. Bueno, esa es mi experiencia, y reexisten y son, a ver, mi padre decía que las verdaderas reacciones anafilácticas eran las que no te daban tiempo y las que fallecían. Y hay, dentro de la bibliografía, creo que se ha discutido mucho en la definición, porque las reacciones anafilácticas que dependen de la alergia, las que no son alérgicas, por eso los cuadros cardiovasculares, sin tener, en mis 3 casos, no tuvieron síntomas respiratorios, no tuvieron. Hay una tercera definición, que es hipotensión sola en presencia de un alergeno conocido, para pacientes con alergias previas, que justamente el único síntoma es la hipotensión o el colapso circulatorio, pero tiene que ser en presencia de un alergeno conocido. Es como el tercer punto de definición de la OMS. Y sí, es cierto, si el paciente hace colapso circulatorio, puede ser mortal. Para que tenerlo en cuenta, yo creo que nosotros también, lo cual nos ocurre, vamos sensibilizando al paciente. Los médicos que hacemos mucha escleroterapia, al paciente con los años los vamos sensibilizando al mismo medicamento y de repente 10 años después hace una reacción a un medicamento que le viene siendo administrado durante mucho tiempo, que nunca le había producido nada. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque uno en ese momento dice, pero ¿cómo puede pasar si esto nunca le hizo nada hasta que le hizo? Sí. Estoy, Pero es impredecible eso. Eso es impredecible, tal cual. Por favor, Estoy súper de acuerdo. Muy cortito, por favor. Desde el punto de vista práctico, hablaste recién de los antecedentes, que es muy importante en pacientes con antecedentes alérgenos. ¿Tiene sentido o no hacerle una premedicación o algo antes de realizar ante un medicamento desconocido? He tenido la discusión de la premedicación con mucha gente. En el hospital está, por ejemplo, la premedicación sistemática de todo paciente que se hace tomografía con contraste. Yo nunca leí nada en donde la premedicación haya disminuido la incidencia de reacciones alérgicas y anafilácticas. Incluso he visto pacientes con premedicación hacer reacciones anafilácticas a contrastes endovenosos, por ejemplo. A ver, no tengo la data dura al respecto, pero en mi experiencia, la verdad que no cambia demasiado. No, basta, pará. No, basta, basta, hay dos más, basta. Por favor. Muchísimas gracias. Pregunta del chat. Doctor Armando Campos, por favor, conéctese. Encienda la cámara, si tiene, y si no, lo escuchamos. Armando Campos fue alumno. ¿Estás ahí? No, no está. Vamos con tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Estefano. Impecable charla. Yo quiero contar que Estefano, además del trabajo que realiza, que mencionaste, trabaja con el doctor Edgardo Menéndez
que es el presidente latinoamericano de la Sociedad de Emergentología, asesoran a la Organización Mundial de la Salud y preparan primeros requirientes, creo que se llama, y maestros, bomberos, etcétera, y después gente común también. Pero un honor, sí, Y realmente. aparte estudió en Por eso- Rosario, ¿no? Ah, Rosario, Muy sí. bien. bueno, Es un algún agregado. defecto tiene Es un agregado. algún defecto tiene que tener. Ahora, Nacido y no criado en Rosario, pero sí estudiado. Pero estudió en Rosario. muy bien. Hay algo que dijo el doctor Pedrasoli que le pasó, que dijo que tuvo un paciente que tuvo relajación de esfínteres. Sí. Nosotros tuvimos en la Fundación Flebológica hace muchos años, la doctora Tropper justamente lo tuvo, un paciente añoso que se desvaneció y tuvo relajación de esfínteres. Yo nunca pensé, ahora lo pongo en duda y te pregunto, ¿eso puede haber sido una reacción anafiláctica? 100%. Dicho sea de paso, la relajación de esfínteres probablemente no haya sido secundaria al síncope, sino haya sido secundaria a la hiperreactividad gastrointestinal asociada a la histamina y los receptores de histamina gastrointestinales. El paciente puede presentar diarrea, cólicos abdominales, incluso vómitos asociados a la anafilaxia. Bueno, este caso porque hizo un cuadro de extrema gravedad y probablemente hizo vasoplejía con vasodilatación generalizada, etcétera, etcétera. Pero es muy probable, sí, sí. Por eso digo que el síntoma gastrointestinal es un síntoma no menor y a tener en cuenta porque puede pasar desapercibido y puede ser la diferencia entre entrar o no en la definición y poner o no una ampolla intramuscular de adrenalina. Y como último, ante la duda, adrenalina intramuscular. No tiene contraindicaciones absolutas, no hay contraindicación de la adrenalina intramuscular. Ante la duda, adrenalina. Perfecto, esa es una definición clarísima. Bueno, la doctora Aime va a dar la última pregunta del tema. Tengo una preguntita. Justamente tocaste el tema recién y aunándolo con el mío, de una buena historia clínica, el apixaban tiene como excipiente lactosa. Sí. Entonces, la pregunta es si has visto algún caso, si se puede dar. Mira, no he visto personalmente, pero repito, cualquier cosa puede ser alergeno suficiente para generar una reacción alérgica de la más mínima a la más grosera. Así que yo no lo Bueno, conozco y no tengo literatura al respecto de la Pixaban. Pero la respuesta le diría que es sin duda sí. Sí, sí, no hay medicamento que no podía, o sea, que siempre hay un roto para un descosido, como decía mi familia. Entonces, eh, puede que en algún caso suceda, o sea, sí. por eso la buena historia clínica y preguntar, ¿no? Por eso Sí, sí, decía. sí, sí, ni hablar. Exactamente. Bueno, muy clara y algo clásico, pero muy actual, ¿no? Así que pasamos al tercer tema de la noche, a la tercera urgencia que nos enfrentamos habitualmente y que esta sí, tenemos que saber actuar como flebólogos puros en el consultorio que somos. Así que para ello contamos con la doctora Inés Contino, especialista en cirugía general y flebología, y médica de staff de la Fundación Favaloro, pero fundamentalmente es una graduada de nuestra escuela que recibió su título en la última promoción, que fue en diciembre del año pasado. Así que estamos muy contentos de tenerte entre nosotros ya como disertante en esta sociedad. Buenas noches a todos, muchas gracias a la Asociación Médica Argentina por darme la oportunidad de hablar de este tema. Otra cosa que quería nombrar también es que soy becaria del Hospital Militar Central, que no lo pudimos poner porque todavía no está el título, pero estoy ahí con ellos también, que me ayudaron con esta charla. Bueno, la varicorragia es ni más ni menos que el sangrado que se produce en las venas varicosas. Sabemos que la enfermedad venosa crónica es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial, pudiendo alcanzar porcentaje de un 56% en hombres y hasta un 73% en las mujeres. Si bien las enfermedades de la enfermedad venosa crónica son múltiples, pues tenemos tener trombosis, úlceras, trastornos tróficos e incluso también la varicorragia. El riesgo de la varicorragia es mayor en aquellos pacientes que presentan un estadio CEAP a partir, o sea, desde el C4B en adelante. Es una consulta frecuente en flebología y no solo en flebología, sino también en las guardias. Aquellos médicos que siguen haciendo guardias puede pasar que tengan este tipo de consultas. Y la evolución generalmente de la varicorragia suele ser benigna, pero en algunas personas, sobre todo o sea, en poblaciones más vulnerables como los ancianos, puede producir la muerte.
Este es un trabajo que está publicado en la Journal of Vascular Surgery, en donde, o sea, que es publicado por el doctor Hingorani, en el cual él cuenta la experiencia que tiene en un centro que se hizo en 29 meses, con un total de 800 pacientes que presentaban enfermedad venosa crónica, y en los cuales el 4% presentó varicorragia. Entonces, lo importante a destacar de esto es que la hemorragia se produjo de forma espontánea cuando los pacientes se fueron a bañar con agua caliente. Entonces, él en este trabajo llega a dos conclusiones. La primera, que en realidad es una complicación frecuente y que está subreportada porque no hay mucha bibliografía que uno pueda consultar, y que, perdón, se volvió, y que en este trabajo por lo menos él no encuentra cuáles serían los factores de riesgo asociados para que se pueda producir más la varicorragia. Sin embargo, acá podemos encontrar otro trabajo producido por un grupo de médicos italianos en donde ellos encuentran sobre un total de 1000 pacientes, de los cuales o sea, 100.000 pacientes con enfermedad venosa crónica, y el 5% de estos pacientes presentó varicorraquia. Y ellos encontraron que estos pacientes presentaban aumento de la edad y vida solitaria, que es un grupo muy importante, muy vulnerable de sufrir complicaciones con la varicorragia. Como ya mencioné previamente, los estadios avanzados de C4B, de la clasificación CEAP, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, otros incluso estaban tomando anticoagulantes y aspirina, y también encontró que estos pacientes presentaban algún tipo de reflujo, ya sea de venas perforantes, safenas o no safenas. E incluso también encontró que en aquellos pacientes que no presentaron varicorragia fueron aquellos en donde se hizo el tratamiento de la enfermedad venosa. Si bien la varicorragia suele tener una evolución benigna, leve, existen algunas situaciones en donde puede volverse mortal. Estos son dos casos publicados en revistas por médicos forenses, en donde fueron pacientes ancianos que se encontraron en su domicilio, y después se constató que la causa de óbito había sido un shock hipovolémico a causa de una varicorragia severa. Ahora, perdón, está. Un término importante que quiero que conozcan más que nada también los alumnos es que los médicos americanos están hablando en sus publicaciones de bursting varicose veins, que son para aquellas, o sea, para definir aquellas venas que están básicamente a punto de sangrar. Ya sea que o sea, este sangrado puede producirse de forma espontánea o ante mínimos traumas. Esta es una clasificación que acá nos acompaña el doctor Garbars, que él la construyó en función de su experiencia propia, y encontró de que estas venas varicosas pueden presentar algunas características en similitudes y las agrupó de diferentes maneras. Y él las puso como varices ampollares globosas, que a su vez pueden ser aisladas, acordonadas, agrupadas o lineales. Existen otras que son las flebectáceas ampollares puntiformes, flebectáceas ampollares lineales o varices del borde del lecho ulceroso, que también es bastante frecuente que las úlceras sangren. Acá podemos observar otras imágenes, flebectáceas también dispuestas en forma ampollares, y bueno, son otras imágenes. Acá también podemos observar otras. Y acá en la imagen del borde a la izquierda podemos ver cómo se presenta la varicorragia justo en el momento de que sangra, cómo el chorro puede salir con gran potencia. Ahora bien, en estos trabajos de autopsias, ellos encontraron que dentro de lo que aquellas venas varicosas tienen una histopatología que es propia, que es justamente lo que las hace tan vulnerables al sangrado. Ellos encontraron que tanto la pared venosa como la piel que la rodea tiene ausencia de fibras musculares, quedando sumamente adelgazadas y vulnerables a estas rupturas. Ahora bien, el diagnóstico nosotros lo tenemos que componer de dos partes. Por un lado, la parte clínica, que son con las imágenes previamente mostradas, y sospechar cuáles son las varices que tienen un potencial hemorragíparo alto, y a su vez también recurrir a los métodos complementarios, porque la mayoría de estos pacientes van a tener algún tipo de reflujo asociado, ya sea reflujo safeno, no safeno o incluso de venas perforantes. Esta es una guía de la UIP en donde ellos dan un par de recomendaciones sobre qué es lo que hay que hacer en caso de que se presente una varicorragia. Por un lado, desde el punto de vista de la emergencia, lo primero es calmarnos, tranquilizar a los familiares, tranquilizar al paciente y elevar al miembro.
Y es importante también comprimir, simplemente con hacer una buena compresión local va a ser suficiente y la hemorragia va a ceder. Y es importante que no se suture esa varicorragia ni que tampoco se haga un torniquete porque no está indicado. Bueno, ahora bien, una vez que ya se dio la hemorragia, tenemos que estudiarnos, tenemos que ocuparnos de estudiar a estos pacientes para hacer el tratamiento y evitar la recurrencia. ¿Por qué? Porque los pacientes que tuvieron varicorragia pueden volver a sangrar. Y el tratamiento lo podemos hacer mediante técnicas de FOAM y, por supuesto, dependiendo de cuál es la vena que se encuentra comprometida y qué disponibilidad tenemos y el paciente, hablar de las técnicas termoablativas también para hacer el tratamiento. Y bueno, entonces como conclusión, la varicorragia es una complicación frecuente que no existe muchas publicaciones y que sí debería haber, más que nada para comunicarlos. Y importante también que nosotros como flebólogos tengamos el ojo para ver aquellas lesiones que tienen mayor predisposición a sangrar y actuar incluso antes de que sangre. Muchas gracias. Bueno, quédate un minutito acá. ¿Hay alguna pregunta para hacer o algún comentario? Poné, por favor, Ariel, el primer slide que dice varicorragia. Yo traje un aporte solamente, que tuve justamente en este último mes 2 casos, así que como estaba este tema, lo registré y me gustaría que lo veamos. Es muy cortito, son 4 fotos. ¿Estamos? Bueno, no, anda, pasala porque ese es el... No, está bien, estamos bien ahí, estamos bien ahí. Este es un caso que vi hace muy poco, una varicorragia, ahí ven, estaba limpia por supuesto ya de sangre, del sangrado, pero ahí ven donde había sangrado. Pasamos al segundo, que es el video del tratamiento que hicimos, una escleroterapia con espuma. Ahí usé en ese momento un polidocanol al 1%. Pasar a la próxima. Por supuesto, compresión posterior y nada más, y deambulación. Y ahí vemos el antes y el después. El después fue, creo que a los 2 días, cuando la cité a consultorio, cómo ya había empezado a epitelizar toda la zona de sangrado, y bueno, y había mejorado todo eso. Y la otra, no, no, esa no, para el otro lado. No, no, este no es un caso. Para el otro lado, a ver. Ahí está, esta acá. También lo vi hace muy poco en el consultorio, y este es lo que vos decías que ahora no sabía, pero se llama el bursting varicose vein, en las venas próximas a sangrar. Sobre estas venas tenemos que prevenir que pase, porque puede pasar. Tengo un caso de una paciente de hace varios años que me tocó, que se despertó en un mar de sangre a la noche, y la causa de la lesión había sido el roce con las sábanas, nada más. Así que eso puede llegar a ser muy grave. Y en este caso, cuando vemos esto, lo primero que tenemos que hacer acá, bueno, aparte del estudio con el ecodoppler y el correcto diagnóstico, es primero hacer una buena elastocompresión y después ofrecer el tratamiento correspondiente. Así que bueno, ese era mi aporte para este tema. Te felicito, Inés, un tema muy lindo, lo trataste muy bien, y no hay mucha bibliografía, eso es mucho más loable, ¿no? Porque no se encuentra bibliografía sobre la licorragia. Doctor Ticach. Los datos históricos generalmente valen muy poco, sino parece un lucimiento personal del orador, ¿no es cierto? Pero Copérnico falleció de una varicorragia. Y es conveniente a los pacientes indicarles que si llegan a tener una varicorragia, que coloquen la cola bien contra una pared y levanten la pierna en 90 grados. Con eso ya se ganó la consulta al paciente. Y indicarle que tenga siempre una venda elástica, no manosearlo demasiado, hacerle un vendaje correspondiente. La colaboración que quería dar es estratégicamente, cuando tenemos un paciente con perforantes insuficientes, callado de safena insuficiente, grandes trayectos varicosos y estas zonas racemosas próximas a explotar. ¿Cómo es la estrategia del tratamiento o cuál es la estrategia de tratamiento que usted propone?
el tratamiento de las varices dependientes de las perforantes, las varices dependientes de los grandes trayectos, o primero tratar los focos varicorrágicos? ¿Lo querés contestar? Sí, yo creo que en mi experiencia yo creo que es mejor primero actuar sobre aquellas venas que tienen riesgo elevado, hacer una inyección, una simple inyección con polidocanol y después programar el resto del tratamiento para el paciente. Porque hay veces yo creo que hay algunos que uno van a la consulta y los podemos perder y ese paciente puede sangrar igual si no hicimos algo en ese momento. Siempre y cuando tengamos la disponibilidad con nosotros, polidocanol Bueno, o lo importante es algo. lo que yo le decía hoy a los alumnos, porque hablamos de varicorragia también, Sí. es que justamente en la guardia es donde hay que actuar. En la guardia, cuando todo el mundo está de guardia, y no en el consultorio del flebólogo, sino en la guardia, estamos hablando acá, lo que hay que hacer es comprimir, sobrelevar la pierna y comprimir, nada más. Y con eso para la emergencia. La esclerosis será en una segunda consulta, ¿eh? Salvo que tengan la ampollita de esclerosante si están de guardia en el guardapolvos. Pero lo ideal es primero es comprimir, sobrelevar la pierna y comprimir. Y ahí para. Y después hacer el tratamiento adecuado. ¿Alguna pregunta más? Ah, Sergio, sí. Felicitaciones, Inés. Excelente la charla, muy linda, redondita. Pero la pregunta es para vos, Roberto. Sí. Cuando vos mostrás ese video que inyectas, bueno, vos elegiste una zona proximal del punto de sangrado. Yo hubiera hecho la inyección exactamente en el punto de sangrado por debajo y ahí hubiera barrido toda la columna sanguínea. Porque mi opinión es que vos después vas a tener que tratar eso. O sea, si bien la espuma va en dos sentidos, va hacia arriba y hacia abajo, esa zona, la zona más próxima donde vos inyectás, es donde más actúa el esclerosante. Entonces yo hubiera inyectado directamente ahí por debajo y hubiera barrido además toda la columna sanguínea hacia arriba. La vena desde la varicorragia para abajo no se veía prácticamente, por eso inyecté arriba que se veía mucho mejor. Pero después cuando mostrás la imagen se ve que es la zona Sí, de después sangrado. se Yo ve, hubiera sí. hecho exactamente ahí, incluso para los alumnos también, en el momento que sangra un paciente, que te puede pasar en el consultorio Lo podés perfectamente, hacer. o te llama un vecino porque la mujer está sangrando, exactamente por debajo del sitio de sangrado. Sí, está muy bien. Siempre con espuma. Siempre con espuma. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Continuo. Bueno, entonces damos por terminada la reunión. Nos veremos el próximo mes, segundo viernes de julio. Muchas gracias. Pero íbamos a